¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto compartir nuevamente con ustedes a través de este medio. Saludos de parte de la comunidad apologética San Francisco de Encarnación, Paraguay. Mi nombre es Hugo González, laico de la diócesis Nuestra Señora de la Encarnación de Encarnación, Paraguay. Agradecido a todos los hermanos que nos envían sus mensajes, piden los temas que quieren que compartamos a través de este medio, y el tema que hemos elegido hoy, que nos pidió un hermano, es el de los falsos profetas. ¿Por qué? Hay falsos profetas, hay verdaderos y hay falsos profetas, y eso queremos compartir con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios referente a los falsos profetas? Y vamos a ir analizando, vamos a ir profundizando en la Sagrada Escritura referente a los falsos profetas. Muy bien, mis queridos hermanos, para eso quiero irme a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Anoten, el apóstol San Pedro ya nos aclara que hay muchos que por más que tengan la Biblia, por más que ellos vengan con la Biblia en la mano y se hacen llamar apóstoles, pero en realidad no son más que falsos profetas. Y simplemente, mis queridos hermanos, quiero que tengan en cuenta que salen de entre nosotros y los mueve algo muy importante, los mueve el amor al dinero. Así de sencillo, los mueve el amor al dinero. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también hubo falsos profetas. También entre ustedes habrán falsos maestros. Entre ustedes, nos dice San Pedro. Introducirán novedades dañinas. Introducirán novedades. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que van a traer cosas que antes no existían dentro de la iglesia, pero que ahora existen. ¿Qué significa eso? Y quiero que ustedes analicen. 1500 años, por 1500 años, la iglesia enseñó la misma doctrina siempre, y lo sigue haciendo ahora por 2000 años. Pero en 1500 años atrás, apareció un personaje y dijo: no, esto no es así, esto es así, 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 y creemos que es así, así, así. Introdujo novedades, algo nuevo. Dice el apóstol San Pedro, introducirán novedades. ¿Pero qué tipo de novedades? Novedades dañinas. Pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Sin tardar se perderán del maestro por renegar del maestro que los rescató. En 2 de Pedro, capítulo 2, y en el versículo 2 dice: muchos imitarán sus vicios, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Muchos imitarán su vicio, y así será desprestigiado el camino de la verdad. Hace 500 años que se está desprestigiando el camino de la verdad. Más claro aún. En el versículo 3 de 2 de Pedro, capítulo 2, los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. Reflexionen, ¿cuántas iglesias, entre comillas, empezaron en su barrio, ahí en tu comunidad, cerca de tu casa? Abrieron iglesias y empezaron a predicar, y así como empezaron, rapidito terminaron. Es para analizar, mis queridos hermanos. El apóstol San Pablo, ya en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, ella nos cuenta que hay lobos rapaces que salieron de nosotros para engañar y llevar a discípulos detrás de ellos. Por eso, más que nunca tenemos que estar atentos. Más que nunca tenemos que estar atentos. No tenemos que quedarnos dormidos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29. ¿Qué dice? Porque yo sé esto: después de mi partida entrarán en medio de vosotros
lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. No le interesan. Lobos rapaces que no le interesa el rebaño. Y en el capítulo 20, versículo 30 de Hechos de los Apóstoles, dice y aclara: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Hablar cosas perversas. Un rico tener. Para llevar discípulos tras de sí. Mis queridos hermanos, la palabra es clara. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y de vosotros mismos, de nosotros mismos. Pregúntenle a estos hermanos que hoy están diciendo que nosotros somos idólatras, que nosotros hacemos mal a bautizar a los niños, que nosotros hacemos todo mal. Pregúntenle de dónde salieron. Pregúntenle a Martín Lutero de dónde salió. ¿De dónde salió Martín Lutero? Salió de nosotros, porque estaba entre nosotros. Y el apóstol San Pablo ya aclara: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Palabra de Dios, lo está diciendo la Sagrada Escritura. En Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8, el apóstol San Pablo, él quiere que nos quedemos firmes en la fe que recibimos gracias a la única verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro evangelio, sino que hay personas que falsean para confundir a los demás. Hay personas que falsean el evangelio para confundir a los demás. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Escuchen bien, mis queridos hermanos. Me maravillo, dice el apóstol San Pablo, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En el versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y escuchen lo que dice en el versículo 8, Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, que significa sea maldito. Mis hermanos, no nos dejemos engañar. Hay un solo evangelio, así como hay una sola iglesia, una sola buena nueva, una sola buena nueva. Y es la que se predicó desde que dejó nuestro Señor Jesucristo hasta hoy. Eso no pudo haber cambiado, no pudo haber cambiado. Que hay hombres que estamos dentro de la iglesia que muchas veces a lo mejor nos damos ejemplo de cristianismo. Sí, cierto, hay. A lo mejor estamos muchos, a lo mejor voluntaria y muchas veces involuntariamente, pero esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No es una iglesia de santos, es una iglesia de personas que buscan su santificación. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2 del Apocalipsis, el apóstol San Juan ya nos dice que tenemos que ponerle a prueba para descubrir sus mentiras. A esos falsos apóstoles tenemos que ponerles a prueba para descubrir sus mentiras. En el Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol San Juan: yo conozco tus obras, tus fatigas y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y los has hallado mentirosos. Lo dice el apóstol San Juan en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Tenemos que ponerle a prueba. Mis queridos hermanos, si no nos preparamos, si no profundizamos en nuestra fe, cualquier viento de doctrina nos va a confundir. Por eso, mis queridos hermanos, en estos espacios, nuestra intención es que usted, hermano católico, profundice su fe, acérquese a un grupo de su comunidad parroquial,
vincúlese profundamente a su iglesia, conozca su iglesia, conozca toda la gracia de la iglesia, viva su fe dentro de la iglesia. No se prive de eso, que es lo más bello que podemos hacer en esta vida, trabajar al servicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más que podemos hacer. ¿Qué más podemos pedir? Que a pesar de nuestra condición de indignos, nuestra condición de pecadores, poder ser a lo mejor un granito de arena para colaborar con la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Y todos estamos llamados a eso, todos. El apóstol San Pablo, la carta de Tito, capítulo 1, versículo 10 nos dice cómo tenemos que tratarle a este tipo de gente. Muchos dicen, no, pero ¿sabe qué pasa, mi hermano Hugo? Que ellos vienen con la Biblia y si me van a hablar con la Biblia no me van a hablar de cosas malas, me van a hablar de cosas buenas, porque viene con la Biblia y la Biblia es palabra de Dios. Sabemos nosotros que la Biblia es palabra de Dios, pero ojito, vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Especialmente en aquella época está hablando de los judíos, pero también hay de los otros que están aquí entre nosotros, cerquita, a lo mejor al lado de tu casa, ya está tu familia. Hay a lo mejor a ese ser querido que tanto aprecias y que tanto querés. Hoy tu ahijado ya no te pide la bendición. Hoy tu padrino ya no quiere que le pida la bendición. Hoy, porque están entre ustedes, están entre nosotros, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras. Es preciso tapar la boca. Nosotros no vamos a pegarle, ni taparle, ni ponerle la mano, nuestra mano por la boca a nadie. ¿Cómo vamos a taparle la boca? Justamente haciendo esto que usted está haciendo ahora, mi hermano, mi hermana, mirando estos videos, profundizando en la Santa Madre Iglesia Católica, conociendo su fe, profundizando en su fe, le van a decir, mi querido hermano, mi querida hermana, te engañaron, te mintieron, no es así. Y usted le va a dar los argumentos necesarios para que ellos también puedan vivir plenamente su fe. Y hay otro dato muy importante, porque están trastornando familias enteras. A ellos no le importa romper una familia. Que si su marido profesa una fe y la señora profesa otra fe y el marido no la acompaña, la señora déjele a su marido, porque en él está el mal y no le va a dejar vivir la gracia de Dios. Imagínense, no tienen problema ninguno en trastornar familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Lo dice el apóstol San Pablo, palabra de Dios, no lo estamos diciendo nosotros, esto no es un invento de nadie, lo está diciendo el apóstol San Pablo. Pero también el apóstol San Juan, su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18 en adelante, es muy claro y es muy fuerte lo que dice. Ellos dicen que el Papa es el anticristo. Hay un anticristo que es el Papa. No, hay muchos anticristos. Muchos anticristos. ¿Qué son los anticristos? Los que están en contra de Cristo. Anticristo. Los que no comparten la doctrina de Cristo. Esos son los anticristos. Y dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijos, es la última hora. Y así como oísteis en el escrito, también ahora ha surgido muchos anticristos. Muchos anticristos, no uno solo. Muchos anticristos. Muchos. Por eso sabemos que es la última hora. ¿Y de dónde salieron estos anticristos? Recuerden la carta de Pedro, la carta de Hechos de los Apóstoles, la carta de San Pablo, la carta de Pedro, y que decían que estaban entre nosotros y que salieron de nosotros. Aquí nos viene a decir nuevamente el apóstol San Juan, en el capítulo 2 del versículo 19. Salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron a fin de que se manifestara de que no todos son de nosotros. Mis queridos hermanos, la Santa Madre Iglesia Católica tuvo muchos reformadores en su historia. En estos 2000 años tuvo muchos reformadores que no salieron de la iglesia. Uno de esos grandes reformadores de la iglesia, San Francisco de Asís, y no se salió de la iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, aquellos que dicen yo me salgo de la iglesia porque la iglesia enseña, es porque nunca conoció la fe. Porque por más que estaban entre nosotros, no eran de los nuestros. El doctor Martín Lutero, por más que estaba entre nosotros, no era de los nuestros, lo dice la Sagrada Escritura. Y salió e introdujo novedades dañinas. Dividió el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. De ser uno, dejó a que haya miles. Pero usted decide, mi hermano. Yo quiero estar en la verdadera iglesia de mi Señor Jesucristo. Yo quiero estar en esa iglesia que es pilar y fundamento de la verdad. Yo quiero estar en esa iglesia en donde se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. Y te invito, mi hermano, mi hermana, a que estés también en esa iglesia donde se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. En esa iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Ahí tenemos que estar, vivir, perseverar y morir. Será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias.